Bueno, empezamos la clase. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver ya los últimos ejercicios de la práctica de matrices, la definición del rango de una matriz y dependiendo qué valor de este número que es el rango da un número, ¿sí? Un número natural positivo. Puede dar 1, puede dar 2, puede dar 3, puede dar naturales, ¿sí? Según el valor del rango, podemos decir si una matriz posee inversa o no. Entonces vamos a ver esos dos conceptos con el cual termina la práctica y les va a servir para la siguiente práctica, que es sistemas y determinantes, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. Bueno, hace 2 semanas habíamos hecho la primera clase de matrices donde vimos operaciones, cuándo se pueden multiplicar dos matrices, que la multiplicación no es conmutativa, o sea, si yo tengo dos matrices A y B que se pueden multiplicar, A por B no es igual a B por A. Vimos multiplicación por un escalar, vimos las operaciones que se pueden hacer con las matrices, también traspuesta y esas cosas que es una operación la traspuesta que no habíamos visto en anteriores prácticas, ¿sí? Sí, suma, multiplicación, todo eso sí, con polinomios, enteros, reales, pero nunca habíamos visto algo llamado traspuesta, ¿sí? Y es una operación que la matriz se puede hacer en una matriz, ¿sí? En la semana estaremos subiendo a YouTube, si Cosmo todavía no lo subió, ejercicios de matrices donde tenemos que usar inducción y relaciones de equivalencia, dos conceptos que ya vimos en prácticas pasadas y podemos usar matrices con esos dos conceptos, ¿sí? Y hoy vamos a empezar con este ejercicio que nos pide completar una matriz A cuadrada, ¿sí? Porque tiene igual el número de filas con el número de columnas, ¿sí? 3 filas y 3 columnas. Nos dan la primera fila y las otras dos filas están llenas de asterisco. Y vamos a llenar esos asteriscos según lo que me va pidiendo en cada inciso, ¿sí? Entonces tenemos que completar esta matriz A, primero para que el rango sea 1, segundo para que el rango sea 2 y tercero para que el rango sea 3, ¿sí? Pero antes de meternos con el concepto de rango, hay dos conceptos que ustedes lo van a ver más adelante en la siguiente materia, que es álgebra lineal, que es combinación lineal y linealmente independiente, o vectores o filas que pueden ser linealmente independientes o dependientes, ¿sí? Esto va a ser como una introducción en álgebra lineal, lo van a ver mucho más en profundidad estos conceptos, ¿sí? Entonces decimos que una fila o columna, ¿sí? B es combinación lineal de otras dos, ¿sí? O sea que esta fila, supongamos, es combinación lineal de la segunda y tercera fila, ¿sí? Si existen dos números no nulos a la vez, ¿sí? No pueden ser estos dos números 0, uno sí, pero el otro no. Lambda mu, tal que supongamos que esta fila se puede escribir como combinación de estas dos, ¿sí? O sea, la fila B se puede escribir como lambda U1 más mu por U2, ¿sí? Eso es la definición de combinación lineal. O sea, que una fila yo la puedo escribir como la suma, ¿sí? De múltiplos de las otras dos filas. Entonces acá entra también otro concepto que es el de linealmente independiente. 3 filas o columnas son linealmente independientes si ninguna de ellas se puede escribir como combinación lineal de las otras. ¿Esto qué implica? Yo voy a tener estas 3 filas linealmente independientes si esta fila no se puede escribir como combinación lineal de estas dos. Esta fila, la segunda, no se puede escribir como combinación lineal de la primera y la tercera. Y la tercera fila no se puede escribir como combinación lineal de las dos primeras, ¿sí? Si pasa eso, o sea, si tengo esa condición
de que ninguna de estas filas se puede escribir como combinación lineal de las restantes, se dice que esas filas son linealmente independientes, ¿sí? Y ahora, con esa última definición, entramos a lo que es el rango de una matriz, y se llama rango, ¿sí?, al número de filas o columnas linealmente independientes, ¿sí? Entonces, este concepto y ¿sí?, tanto el de combinación lineal como la independencia lineal, van a ser fundamentales para determinar el rango de una matriz. En el siguiente ejercicio vamos a ver otra forma de determinar el rango, en vez de andar buscando si cada fila es lineal, combinación lineal de la otra. Y no sé si van a llegar a ver que el rango también se puede determinar con algo que se llama determinante de la matriz, ¿sí? Entonces hay 3 formas de determinar el rango de una matriz. La primera es esta, ver si las filas son combinaciones lineales entre sí y eso. ¿Alguna duda de esto por ahora? Bueno, vamos a empezar con el C, ¿sí? O sea, me dice que complete la matriz A y que sea de rango 3. Entonces, ¿qué voy a buscar yo para que sea de rango 3? Y que ninguna fila, ¿sí?, de A se puede escribir como combinación lineal de las restantes. O sea, 1 menos 1, 0, no se va a poder escribir como combinación lineal de esta fila y de esta fila. La segunda fila no se va a poder escribir como combinación lineal de esta fila y esta fila. Y la última fila no se va a poder escribir como combinación lineal de las 2 primeras filas, ¿sí? O sea, para cada fila, ¿sí?, si lo ponemos acá, B1, B2, B3, nunca voy a poder encontrar lambdas y mus, ¿sí?, tal que cada fila sea la combinación lineal de las 2 restantes, ¿sí? Entonces voy a tener 3 filas linealmente independientes y por lo tanto va a ser de rango 3, ¿sí?, que es lo que me pide el inciso C, que complete a la matriz A para que tenga rango 3. O sea, tengo que encontrar 3 filas linealmente independientes. Una forma de completar A, porque hay varias formas de encontrar 3 filas linealmente independientes, una es esta, ¿sí? Pueden probar que no existen lambdas y mus, tal que cualquiera de estas filas que agarre no se va a poder escribir como combinación lineal de las restantes, ¿sí? El inciso B, para que A tenga rango 2, ¿qué tendría que buscar? Tendría que buscar que solamente una fila se pueda escribir como combinación lineal de las otras 2. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito 2 filas linealmente independientes. O sea, puedo elegir que esta fila se pueda escribir como combinación lineal de estas 2 filas, ¿sí?, pero que estas 2, las últimas, no sean combinación lineal de las otras filas restantes, ¿sí? Esto se va a explicitar más cuando les muestre la matriz, una posibilidad de completar la matriz, ¿sí? Esta fila no se puede escribir como combinación lineal de estas 2. Esta fila tampoco se puede escribir como combinación lineal de la primera fila y la segunda fila, pero la tercera sí se puede escribir como combinación lineal de estas 2 filas, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener 2 filas linealmente independientes, o sea, 2 filas que no se pueden escribir como combinación lineal de las restantes. Y por lo tanto voy a tener rango igual a 2, ¿sí? Y para que tenga rango 1 la matriz A, lo que estoy buscando es que 2 filas deben escribirse como combinación lineal. O que solamente una fila de A no puede escribirse como combinación lineal de las restantes, ¿sí? O sea, que agarre esta fila y no se pueda escribir como combinación lineal de estas 2 filas, pero que agarre esta fila
y sí se puede escribir como combinación lineal de la primera y la tercera, y agarrando la tercera sí se puede escribir como combinación lineal de las otras dos, ¿sí? O sea, rango 1 tengo que encontrar una fila que sea linealmente independiente con las otras dos, o sea, que no se pueda escribir como combinación lineal de ellas. Y eso se los dejo como ejercicio, que encuentren una tal que solamente una de las filas no pueda escribirse como combinación lineal de las otras dos. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto de rango? Por ahora no. Perfecto. ¿Sí? Esta es una forma de encontrar el rango de una matriz. Ahora en el siguiente ejercicio vamos a ver cómo determinar el rango de una matriz mediante operaciones elementales, ¿sí? Que es otro concepto que tienen que saber. Y no sé si van a dar cómo determinar el rango según el determinante de una matriz. No sé si eso lo dan en la teoría, si lo dieron o no todavía. No, eso no lo sé, ¿sí? Pero hay 3 formas de determinar el rango de la matriz. Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio. Bueno, ahora vamos a tener, ¿sí? El ejercicio 16 dice, ¿para qué valores de beta la matriz tiene rango R? ¿Sí? Vamos a buscar valores de beta para que la matriz tenga rango 1. ¿Qué valores de beta tengo que poner para que la matriz tenga rango 2? ¿Y qué valores de beta tengo que poner para que la matriz tenga rango 3? ¿Sí? Y acá fijémonos que la matriz A está en función de beta. Entonces, una forma de calcular el rango de una matriz es mediante operaciones elementales. ¿Qué son operaciones elementales? Son 3 operaciones que puedo hacer con las filas o con las columnas de la matriz, ¿sí? Yo puedo permutar filas o permutar columnas, ¿sí? Si yo elijo permutar filas, no voy a poder después hacer un siguiente paso, otra operación elemental con columnas, ¿sí? Una vez que empecé haciendo operaciones elementales con filas, tengo que seguir con filas. Si empecé con columnas, tengo que seguir con columnas, ¿sí? No puedo mezclar. Entonces, si permuto filas, listo, tengo que seguir con filas. Entonces, una de las operaciones es permutar, otra es multiplicar por una fila por un escalar no nulo, ¿sí? Y la otra operación elemental es sumar una fila o un múltiplo de ella a otra, ¿sí? Entonces, mediante operaciones, ¿sí?, elementales, uno puede determinar, ¿sí?, el rango de A. ¿Y qué se busca? O sea, ¿cómo yo con operaciones elementales puedo determinar el rango de A? Y voy a tratar de empezar a buscar si alguna fila se me anula o no, ¿sí? Entonces, si mediante operaciones elementales la matriz resultante, yo aplico acá operaciones elementales a esta matriz. Empiezo a aplicar, aplico, y veo que hay una fila que se me hace nula, ¿sí? Y las otras 2 filas no las puedo anular de ninguna forma, el rango de la matriz va a ser 2. Si aplico, ¿sí?, operaciones y anulo 2 filas, y hay una fila que no se me anula con ninguna operación, el rango de la matriz va a ser 1, ¿sí? Y si yo hago operaciones y nunca se me terminan de anular ninguna fila, o sea, las 3 filas me sobreviven, el rango de la matriz es 3, ¿sí? Entonces, en vez de andar viendo si son las filas combinación lineal de las demás, yo, mediante operaciones elementales, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de filas nulas. Y las filas no nulas que me sobrevivan me van a determinar el rango de la matriz. O sea, la cantidad de filas que me sobrevivan me va a coincidir con el rango de esa matriz. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo la matriz 1 más beta, 2, 3 en la primera fila, segunda fila 1, 2, 1,
Y tercera fila 1, 3, menos 1, menos beta. Entonces yo lo que quiero, y van a ver acá en el final, es empezar a buscar ceros. O sea, hacer que las filas se me anulen, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hago? Voy a hacer la operación elemental permutación, ¿sí? Que se indica con P esa operación, ¿sí? Entonces voy a permutar la primera fila con la segunda, ¿sí? Esta fila pasa a ser la número 2 y esta fila, que era la número 2, pasa a ser la número 1, ¿sí? Eso es permutación. Acá estoy aclarando eso, ¿sí? Después voy a hacer una segunda permutación. La fila que era la 2 pasa a ser la tercera y la que era la tercera pasa a ser la segunda, ¿sí? Y acá empieza esta notación, ¿sí? Esta notación lo que se quiere decir es que la fila 2, ¿sí? La nueva fila 2 va a ser la fila 2 presente más menos 1 por fila 1, ¿sí? O sea, esa es la operación que aparecía acá, una de las operaciones elementales, que era sumar una fila o un múltiplo de ella a otra, ¿sí? Yo quiero que la nueva fila 2 sea la fila 2 anterior más menos 1 por fila 1, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner la fila 2 vieja y la van a sumar por menos 1 fila 1 y van a ponerla acá, ¿sí? En la fila 2. Fíjense que pasé de una fila 2 con valores 1, 3, menos 1, menos beta, y ya me aparece un 0 ahora. Me aparece 0, 1, menos 2, menos beta, si hago esta operación, ¿sí? Entonces, fila 2 va a ser a la izquierda, la nueva, y fila 2 a la derecha va a ser la fila 2 que yo estoy teniendo ahora, ¿sí? Bueno, hago lo mismo con la fila 3. Digo, bueno, la fila 3 nueva, ¿sí? La que está acá a la izquierda, va a ser la fila 3 vieja, o sea, esta, más menos 1 menos beta por fila 1, ¿sí? Y ahí obtengo esto, ¿sí? Fíjense que yo estoy buscando que me aparezcan ceros. Quiero empezar a anular filas porque es la definición de rango, ¿sí? O sea, si yo aplico operaciones elementales y se me van anulando filas, las cantidades de filas no nulas me van a definir el rango de la matriz. Por eso yo estoy buscando que se me empiecen, que empiecen a haber ceros en estos elementos, ¿sí? Bueno, sigo retocando la fila 3. Digo, bueno, la fila 3 que quiero, la nueva, ¿sí? Va a ser igual a la fila 3 del presente, ¿sí? Esta, más 2 beta, fila 2, ¿sí? Y haciendo esta cuenta, voy a obtener esto siguiente, ¿sí? Y ahí me quedo, ¿sí? Me quedo ahí. Entonces, fíjense que el rango me va a quedar en función de beta, porque si yo encuentro un beta tal que esto se me anule, ya me va a quedar dos filas que no las voy a poder anular de ninguna forma, ¿sí? Bajo ninguna operación elemental, y el rango va a ser 2, ¿sí? Sí, fíjense que si yo encuentro las raíces entonces de esta ecuación cuadrática, ya esta fila la voy a anular, ¿sí? Y es lo que hago Bhaskara, ¿sí? Encuentro los beta, los dos beta, que me hacen que esa fila se me anule, ¿sí? Y por lo tanto el rango de la matriz sea 2, ¿sí? Porque estas dos filas sobreviven, ¿sí? Entonces con Bhaskara encuentro beta 1 y beta 2 y empiezo a responder los incisos, ¿sí?
Fíjense que no va a existir valores de beta para que el rango sea 1, porque aunque yo ponga esos beta 1, beta 2, ¿sí? Acá, la única fila que se me va a anular es esta. Esta no. ¿Sí? Por lo tanto, no hay forma que con esos dos beta 1 y beta 2, estas dos filas se me anulen. Se me anula una, pero esta no se me anula. ¿Sí? Con este valor de beta 1 y beta 2. Entonces, no hay betas, ¿sí? Que hagan que las dos últimas filas se me anulen y por lo tanto el rango de la matriz sea 1. ¿Sí? ¿Sí que el rango sea 2? Sí. ¿Por qué? Porque yo reemplazando por beta 1 y beta 2 a la última fila, esta fila se me anula, esta no se me anula y esta tampoco se me anula. Entonces el rango de la matriz va a ser 2. ¿Sí? Y para que el rango sea 3, tengo que elegir betas, ¿sí? Tal que beta sea distinto de beta 1 y beta 2. O sea, si yo pongo un 1 acá, esta fila no se me va a anular. Acá el beta igual a 1 tampoco se me va a anular porque me está jodiendo este 1, ¿sí? Y acá tampoco se me va a anular. Elijo 4 cuartos, pongamos, o sí, 4 quintos de beta, esta fila no se me va a anular, esta fila tampoco se me va a anular y esta tampoco. Entonces, si yo cualquier beta que ponga distinto de beta 1 y beta 2, voy a poder obtener rango 3, porque ninguna de las filas se me anula, ¿sí? Entonces, fíjense cómo partiendo de la matriz original, yo voy a obtener no la misma matriz, estas matrices no son B, sino son matrices equivalentes, lo que se llaman matrices equivalentes a B, ¿sí? Con operaciones elementales voy a tratar de sacarme filas, ¿sí? Anular filas, porque la cantidad de filas que no se me anulan me van a definir el rango, ¿sí? Y eso lo voy a hacer mediante operaciones lineales. Por eso quiero que me aparezcan varios ceros, ¿sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Dudas no hay? Bueno, y a partir del rango, ¿sí? A partir de que el rango, el valor, ¿sí? Yo voy a poder saber si una matriz cuadrada, ¿sí? Posee inversa o no. ¿Y cuál es el concepto de inversa? ¿Sí? Si A, una matriz A, tiene inversa, llamada A a la menos 1, eso quiere decir que la multiplicación de A por su inversa va a dar la identidad, ¿sí? Esa es la definición de inversa. Entonces en el ejercicio 17 nos pide encontrar la inversa de cada una de las siguientes matrices y expresar cada una de ellas como producto de matrices elementales, ¿sí? Y en el segundo inciso tenemos la matriz B, donde es 1, 1 sobre A, y la segunda fila es A menos 1, con A distinto de 0, ¿sí? Entonces podemos ver que el rango de esta matriz es 2, ¿sí? Porque yo a esta matriz, a esta fila no la puedo encontrar como combinación lineal de esta, y esta fila no la puedo escribir como combinación lineal de esta, ¿sí? Por lo tanto, el rango es 2. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esa matriz va a ser invertible si solo si el rango que coincide con el número de filas, ¿sí? Fíjense que esta matriz es de 2 por 2, es de orden 2, ¿sí? Y su rango es 2. Por lo tanto, una matriz que cumple eso es invertible, o sea, posee inversa. En forma general, si una matriz B tiene orden n, ¿sí? O sea, tiene n filas y n columnas, B es invertible si solo si su rango es n, ¿sí?
¿Y qué es una matriz elemental? Porque el ejercicio me pide encontrar la inversa, o sea, hallar inversa mediante como producto de matrices elementales. ¿Y qué es una matriz elemental? Una matriz elemental de orden n es una matriz que se obtiene de la identidad aplicando solamente una operación elemental, ¿sí? Que son las que vimos anteriormente: permutación de filas, multiplicación de un escalar por una fila o suma de dos filas, ¿sí? Entonces, si se han realizado k operaciones elementales, entonces voy a poder obtener la identidad, ¿sí? A partir de la matriz B, donde las k operaciones fueron para llevar a esta matriz B a la matriz identidad. O sea, yo busco, mediante operaciones elementales, que esta matriz B llegue a la matriz identidad, ¿sí? Eso es para determinar la inversa. Uno, cuando quiere determinar la inversa de una matriz, va a tener que llevar, mediante finitas operaciones elementales, va a llegar a una matriz identidad. ¿Y cómo obtengo la inversa? Y la inversa de esa matriz va a ser el producto de todas las matrices elementales, ¿sí? Donde cada una de estas matrices elementales va a ser la matriz identidad con la operación que yo hice, ¿sí? Y ahora les voy a explicar bien qué es eso, ¿sí? Entonces, parto de la matriz y quiero determinar su inversa. La quiero llevar a algo así, a la identidad, mediante operaciones elementales. Bueno, quiero anular este, ¿sí? Para llegar a ser 1, 1, 0, 0, quiero anular este y quiero que este no sea un menos 1, sino sea igual a un 1. Entonces voy a hacer operaciones elementales que hagan lo que yo quiero obtener. Entonces fíjense que a esta fila 2, ¿sí? Quiero que me aparezca un 0 acá, ¿sí? Por lo tanto, la nueva fila 2, ¿sí? Va a ser la fila 2 de ahora, ¿sí? El A menos 1 más menos A por fila 1. Y si yo hago esta operación, ¿sí? La operación de la derecha, la fila 2 va a tener ahora un 0, que es lo que quería, y un menos 2, ¿sí? En la segunda columna. Y a esto le anoto E1. ¿Por qué lo anoto como E1? Porque después me va a ayudar a escribir la matriz elemental, ¿sí? Bueno, quiero ahora que esto se me haga 0, o podría haber hecho que esto se me haga un 1 positivo. Así ya tengo la segunda fila de la matriz identidad, ¿sí? Un 0, 1. Así que puedo hacer primero multiplicar a esta fila por menos un medio, o lo que yo hice es ahora la segunda operación de que esto se me anule. ¿Y cómo logro que se me anule? Y a la fila 1, esta, le sumo 1 sobre 2a, fila 2, ¿sí? Y haciendo estas dos esta operación de suma, esta fila sumada a un medio por a, ¿sí? 1 sobre 2a, perdón, por esta fila, voy a obtener que la fila 1 nueva va a ser un 1, 0, ¿sí? Y a esta operación la marco y le pongo E2, ¿sí? Que va a ser la segunda matriz elemental, ¿sí? Porque acuérdense que las matrices elementales se obtienen aplicando solo una operación, ¿sí? Entonces, por cada operación que yo haga, le va a corresponder una matriz elemental, ¿sí? Bueno, y ahora multiplicando a la fila 2 por menos un medio, voy a llegar a la matriz identidad, que era lo que quería, y a esto lo marco como un E3. Entonces, ¿qué me está diciendo
lo de acá arriba. Bueno, la inversa de la matriz que vos tenías originalmente va a ser la multiplicación de las tres matrices elementales. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas matrices elementales? Y E1, ¿cuál es? Va a tener esta forma porque a la matriz identidad lo que le voy a hacer es esta operación. La fila 2 de la matriz identidad, que es 0, 1, la voy a sumar por menos A fila 1, donde la fila 1 es 1, 0 de la matriz identidad, ¿no? Entonces, la fila 0, 1 va a estar sumada con menos A 0. Y por lo tanto, la fila 2 nueva de la matriz identidad me queda de esta forma. Y esta va a ser la matriz elemental E1, ¿sí? La matriz identidad donde se le hizo esta operación. La matriz E2, ¿sí? Va a ser la matriz identidad aplicada esta transformación, ¿sí? O esta operación elemental, donde a la fila 1 original de la matriz identidad, que es 1, 0, le sumo 1 sobre 2A la fila 2, que la fila 2 es 0, 1, ¿sí? Por lo tanto, la matriz elemental 2 va a quedar de esta forma. La fila 2 no va a estar alterada porque yo estoy haciendo la operación sobre la fila 1. Y con esta operación, ¿sí? Con esta operación me va a quedar que la fila 1 va a tener esta forma y voy a obtener la matriz elemental 2. Y para el E3 es la más fácil de visualizar porque yo lo único que estoy haciendo es multiplicar a la fila 2 por menos un medio. Entonces, la matriz elemental E3 va a ser 1, 0, 0 menos un medio, porque multipliqué la segunda fila de la matriz identidad, que es 0, 1, por menos un medio. Entonces me va a quedar 0 por 0 y menos un medio. Entonces, por el teorema que yo les escribí anteriormente, la inversa de la matriz B va a estar dada por la multiplicación de estas tres matrices elementales, ¿sí? E3 por E2 por E1. Y así encontré lo que me estaba pidiendo el ejercicio, encontrar la inversa de cada una de las siguientes matrices y expresar cada una de ellas como producto de matrices elementales, ¿sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? O sea, ¿cómo encontrar la inversa? Yo primero me fijo que el rango de la matriz coincida con su número de filas. Eso ya me asegura que la matriz posee inversa. Después, mediante operaciones elementales a esa matriz, yo la quiero convertir a la identidad. Y después, por cada operación elemental que me hizo llevar a la matriz B a la matriz identidad, yo me construyo esas matrices elementales y la inversa va a ser la multiplicación de esas matrices elementales. Esa es la forma de obtener la inversa de una matriz, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No tienen dudas? ¿De rango, nada? ¿No? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Igual esta clase está siendo grabada, la pueden ir viendo en YouTube lentamente y cualquier cosa me preguntan en el grupo de WhatsApp si les quedó algún ejercicio o algo que no hayan entendido. Y así con estos ejercicios, tanto los que se van a subir a YouTube en estos días y lo de hace 2 semanas que ya debe estar subido a YouTube, ya resolvimos toda la práctica de matrices, ¿sí? Porque vimos multiplicación de matrices, vimos calcular el rango, obtener la inversa y otros ejercicios donde hay relaciones de equivalencia o inducción con matrices. Entonces ya la práctica está bastante cerrada, ¿sí? ¿Algún ejercicio de la práctica que tengan dudas? ¿Alguno que les haya quedado? ¿Alguna duda?
Sí, decime, ¿cuál? Dale. Ok. Si después podemos ver algún inciso del 13 también estaría bueno. A mí me costó el A, A por ver. ejemplo. Sí, ahí lo busco. El A y el C creo que son los más raros. El ejercicio 13 me dijiste, ¿no? Sí, Bien. ¿Se acuerdan qué es la transpuesta de una matriz, no? sí. ¿Qué es la transpuesta de una matriz? Eh, no te lo sabría definir. Vos tenés una matriz. A ver, para que te doy el ejemplo con las que vimos anteriormente, ¿sí? Supongamos que yo tengo esta matriz, ¿sí? La transpuesta no hay problema que las filas y las columnas no coincidan, ¿sí? No hay restricciones como si las hay en la multiplicación, ¿sí? Como había dicho anteriormente, la multiplicación depende cómo se multiplican las matrices, ¿sí? Porque no es conmutativa la multiplicación de matrices. Entonces lo que te hace la transpuesta, o sea, la operación transpuesta, es que cada fila se haga columna, ¿sí? O sea, esta fila, 1 menos 1, 0, se te va de estar horizontal, se te va a hacer vertical, o sea, se te va a transformar en la primera columna. Esta segunda fila se te va a transformar en la segunda columna y esta tercera fila se te va a transformar en la tercera columna. Por lo tanto, la transpuesta de esta matriz va a ser la matriz 1 menos 1, 0, escribiéndolo así como columna, ¿sí? Vas a tener 1 menos 1, 0. En la segunda columna vas a tener 2, 4, 18. Y en la tercera columna vas a tener 1, 2, 9. La transpuesta es así. La agarra la fila y te la hace columna. Básicamente es eso la definición de transpuesta, ¿sí? Entonces, en el ejercicio A, en el inciso A, por ejemplo, como que tomo dos matrices genéricas Sí, sí, y tomás los hago así. dos matrices genéricas, las multiplicás, ¿sí? Como tanto A y B son cuadradas, se van a poder multiplicar, ¿sí? Acordate que la multiplicación A se puede multiplicar por B, o sea, se puede hacer A por B, porque el número de columnas de A coincide con el número de filas de B, ¿sí? Entonces, vos encontrás a tu matriz A por B genérica, le aplicás la transpuesta, ¿sí? Las filas las transformás en columnas, a esa le calculás la matriz inversa, ¿sí? Es bastante largo porque tenés que hacer varias operaciones. Tenés que hacer transpuesta, multiplicación, ¿sí? Para llegar a B cuadrado. Otra forma de hacerlo, que yo lo haría, ¿sí? Es una propiedad que no sé si la vieron, en vez de hacer todas esas cuentas. Es que A por B, paréntesis, transpuesta, es igual a B transpuesta por A transpuesta. ¿Sí? Sí, Entonces, creo que lo vimos. teniendo Perdón. en cuenta esas operaciones, vos en vez de andar multiplicando por haciendo A por B y eso a la traspuesta, aplicando operaciones, vos esto lo podés hacerlo más fácil, ¿sí? No sé si vieron esas operaciones, sí. Como esta, por ejemplo. La de A por B, todo la inversa de A por B es la inversa de B por la inversa de A. ¿Sí? Entonces,
utilizando ese tipo de identidades, uno puede llegar a demostrar el 13A. ¿Sí? La multiplicación y eso elevado a la traspuesta, se puede decir, o A por B y toda la traspuesta, cuánto da, que es A traspuesta, B traspuesta, o B traspuesta por A traspuesta. ¿Sí? Y teniendo en cuenta esas identidades, vas a poder llegar a que todo eso es B cuadrado. ¿Sí? A ver, Sí, genial. quiero encontrar si A por B traspuesta es B traspuesta A traspuesta o... Ahí te lo digo. Sí. Fíjense, ahora les comparto la pantalla. Que la traspuesta de una multiplicación es la traspuesta con la multiplicación invertida, ¿sí? A por B traspuesta es B traspuesta por A traspuesta. Esta es una identidad que se la deben saber. ¿Sí? Sí, genial. Entonces, a partir de eso, ¿sí? Vos a partir de eso ya podés empezar a llegar a que todo eso es B cuadrado. ¿Sí? Y también sabiendo el tema de qué es la inversa o haciendo operaciones con traspuestas y esas cosas, que la inversa de la inversa de la traspuesta es ahí te lo digo porque hay varias identidades, sí, que tienen que saber. A ver, déjame buscar. Bien. A ver. Identidades. Miren, ahí les comparto. Ahí ven, sí. O sea, hay propiedades con la traspuesta. Que estaría bueno que se la sepan. Así eso lo pueden ir resolviendo el 13A. Si querés lo resuelvo, ¿sí? Ahora cuando termine la clase y te lo paso para que veas lo que te estoy queriendo decir, para que utilizando este tipo de operaciones yo puedo llegar a que eso es B cuadrado. ¿Sí? Ah, sí, genial. Igual, si querés hacerlo, si no, no hace falta. No, lo hago, no. Está bueno porque son identidades que estaría bueno que ustedes lo tengan lo tengan para el parcial, o sea que se acuerden que la multiplicación A por B y todo eso a la traspuesta, ¿sí? Es B traspuesta por A traspuesta. Está bueno porque si les llega a venir un ejercicio así en el parcial, lo van a poder resolver porque saben ese tipo de identidades, ¿sí? Claro. Así que bueno, ahí yo lo resuelvo y lo mando al grupo, el 13A. Dale, genial. ¿Alguna otra duda de la práctica? Por mí no. El punto 12. El 12 lo resolví. Va a estar subido en YouTube lunes, me parece. Si Cosmo se pone las pilas. Lo resolví con la relación de equivalencia. Sí, acuérdense que una relación de equivalencia si es transitiva, simétrica y reflexiva. Entonces yo tengo que probar que esa relación entre esas dos matrices cumple esas tres propiedades. ¿Sí? Otro ejercicio. Bueno, tengo entonces el 13A. El 13A lo mando y bueno, yo ahora le insisto a Cosmo que suba ese video a YouTube. Yo vi que había nuevos videos, no sé si fueron esos que decís justamente, pero había sobre inducción completa. Sí, bueno, sí, son esos dos videos. Entonces lo subió.
Ok. Ahí está la inducción completa, que creo que es el ejercicio... a ver, ¿cuál es el inducción? Es el ejercicio 8, demostrar por inducción que tal matriz elevado a la n es 1n01 para todo natural n. Y el segundo video sí tiene que ser el ejercicio 12 de relación de equivalencia. Bueno chicos, entonces si no tienen alguna más dudas, bueno, los dejo libres. Entonces, esta clase igual está siendo grabada, ¿sí? Bueno. Genial. Hasta luego chicos. Chau chau. Adiós.